Hola, vamos con la clase 2, taller alemán filosófico. Em, la idea acá en este video es em, ver un poco la aplicación de algunos conceptos que fuimos desarrollando en los dos primeros videos, clase 1, parte 1 y 2. Retomo entonces em, algunas explicaciones de cómo determinar cuando un sustantivo es femenino, masculino o neutro en el caso nominativo. Habíamos visto, pongo acá artículo definido, como uno de los primeros ítems a desarrollar. Un poco lo habíamos visto en las clases pasadas. Teníamos entonces en nominativo, ¿sí? Que es un caso. El alemán tiene casos, tiene 4 casos. Ya vamos a ver más en detalle qué es esto para los que no sepan, no tengan conocimiento de eso. En nominativo entonces los artículos definidos son der, masculino, esto es repaso simplemente. Die es el femenino. Das, neutro. Bien. Y el artículo definido puede ir acompañando a un sustantivo. Decíamos que los sustantivos en alemán se escriben en mayúscula. Yo pongo acá como ejemplo Sorge, que significa es el ser del Dasein, ¿no? Por ejemplo, en Heidegger es Sorge, Gauss lo traduce como cura, pero podemos ir al diccionario también, yo lo busqué ya, acá, Sorge, em, preocupación, pena, digamos, esto es el sentido vulgar del término, ¿no? Sorgen haben, de estar preocupado. Aparecen acá un montón de acepciones interesantes también. Cuidado aparece en algún momento, creo que el traductor chileno Rivera, eh, vierte el tema como, el concepto como cuidado, lo traduce como cuidado. Keine Sorge, ¿no? Esto es una expresión típica, keine Sorgen, descuide, no hay problema, no se preocupe, etcétera. Bueno, yo recomiendo siempre leer estas entradas. Em, Cura, bien, preocupación, cuidado, según cómo se lo tome en sentido filosófico o en el sentido habitual del término del uso vulgar, cotidiano. Los artículos, estos femeninos, decíamos en la clase pasada, generalmente terminan en E, como sorge acá. Pongo generalmente porque decíamos que no siempre, no es una regla absoluta esta, pero es una regla general. Y poníamos otros ejemplos, ¿no? Bueno, ver la terminación de las palabras y si terminan de alguna de estas maneras, siempre son femeninos. Decíamos los masculinos, generalmente los que terminan en er, ¿no? Pero, por ejemplo, número es die Nummer, como el número de teléfono. Y acá otras terminaciones provienen en verbos sin el final, ya vamos a ver cómo aparecen. Los neutros, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que hago es tomo un texto para que veamos una aplicación más concreta de esto, de esta teoría. Tomo un texto, em, no está el autor, no dice quién es el autor, pero lo que trato es mostrar un poco cómo trabajo yo cuando hago una traducción. Entonces, les decía que una de las ventajas que tiene el alemán como un idioma conceptual es que los sustantivos están escritos en mayúscula, ¿no? Entonces, esto me permite rápidamente identificar a simple vista, de un golpe de vista, ¿no? De un Augenblick, rápidamente, dónde están los sustantivos y marcarlos. Entonces tomo, por ejemplo, este primer párrafo y los voy marcando con rojo. Bien. No sé, marco algunos, no todos,
paso acá. No sé, algunos que se repiten también. Y esto me parece interesante porque ya, digamos, la única clave que tenemos, por ser un taller de alemán filosófico, es que este texto puede ser de un filósofo. Y ya identificando los sustantivos y viendo cuáles aparecen con más frecuencia en este párrafo, ¿no? Marco otros por ahí, es también la relación que tienen con los términos en español. Son bastante transparentes acá, ¿no? Aristocratie, bourgeoisie y clase es como ya incluso el que no sabe nada ya puede suponer que el autor de este texto es obviamente Marx, ¿no? Seguimos acá, siguen apareciendo, ¿no? Estos conceptos, bueno, proletariat acá claramente, ¿no? Revelan el autor. En fin, aparecen en mayúscula los sustantivos. Bien, lo que pueden hacer, yo subo todos estos videos a Facebook, o sea, los textos, o sea, lo que pueden hacer es después descargarlos y hacer este mismo trabajo. Y ver cómo uno puede ya tener una idea de qué habla el texto sin necesidad de saber gramática, ¿no? En esta instancia inicial de aprendizaje, familiarizarse con algunos conceptos ya del alemán y ver que, bueno, esto que les decía es una ventaja que tiene el idioma para mí, ¿no? Ökonomen, en fin, pueden seguir con ese ejercicio, viendo también cómo hay conceptos que son bastante comunes en los dos idiomas. Y acá pongo otro ejercicio donde simplemente tomo conceptos del texto, o sea, sustantivos, y vamos determinando cuál es el artículo en función de estas reglas que fuimos detallando acá. Bien. A ver, no sé si están todas, porque hay otras más, ¿no? No sé si las puse todas acá, pero en todo caso lo que pueden hacer, a ver, me voy a una clase anterior, bueno, no lo puse, pero en la clase 1 o 2, o sea, en la clase 1 o en la clase 1 parte 2, hay otras terminaciones que son siempre de femenino, siempre de masculino. Em, la idea es trabajar con eso acá. Pero, bueno, acá lo que vemos, manufacture tiene la terminación esa UR, y la vemos acá, ¿no? Siempre femenino. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el nominativo el artículo de manufacture va a ser die Manufaktur. Esa es una forma de determinarlo. Otra es, por supuesto, ir al diccionario. Manufactura. Y acá el diccionario nos dice femenino. Nos da Schriftsteller, terminado en ER. Entonces lo que podemos conjeturar es que es masculino. Y después vamos al diccionario. Por supuesto, cuando uno hace un curso regular de alemán, estas cosas las tiene que aprender de memoria, es masculino, ¿no? Acá nos dice. Tiene que aprender de memoria porque a la hora de hablar uno no puede tener el diccionario ahí en la mano todo el tiempo, ¿no? Y aparte en alemán se declinan los sustantivos, cambian los artículos también según el caso, entonces uno tiene que saber si la palabra es masculina, femenina, neutra, etc. Kritik también va a aparecer acá,
Bueno, como les decía, creo que es clase 1, parte 2, está eso. No lo voy a buscar ahora porque voy a perder tiempo, pero critique es una de esas palabras que siempre es femenina en el nominativo. Die Arbeiter. Interesante. Porque Arbeiter, fíjense, Arbeiter puede ser masculino, es decir, el trabajador, y el plural también de los trabajadores es igual. Entonces puede ser der Arbeiter, y eso significa el trabajador. Puede ser die Arbeiter, los trabajadores. Y esto nos lo dirá el contexto. Por ejemplo, puede aparecer un verbo ahí, ¿no? Los trabajadores, tal cosa. Y según la desinencia del verbo, vamos a saber si está en singular o en plural. Trabajadores. Bien. Kleinbürgertum. Esto es una compósita, ¿no? Hay una palabra compuesta a partir de un adjetivo y un sustantivo. Acá está el adjetivo y acá está el sustantivo. Bien, nos vamos al final, y esto creo que también está acá. O sea, vienen del latín, ¿no? Son siempre neutro. Das Klein, la pequeña burguesía, esto, ¿no? A ver. Pequeña burguesía. Para mí ya es natural esto de que, bueno, en castellano es la burguesía, femenino, en alemán es das Bürgertum. No me acuerdo si cuando yo di estas primeras clases del taller presencial, si los chicos consultaban esto o no, pero bueno, es así, ¿no? En un idioma es de una manera, en otro idioma es de otra manera, y después, bueno, uno se familiariza como pasa a mí y después ya esto no es ningún problema, ¿no? Bueno, acá el escritor, creo que no lo había puesto, no había explicado acá el sentido, también es para trabajar un poco en el diccionario, les dejo algunos sin resolver. Escritor. Pero es interesante ver cómo ya empiezan a aparecer los conceptos fundamentales, ¿no? Manufactura, pequeña burguesía, trabajador, anarquía, ¿qué más? La maquinaria. Acá lo puse nuevo, este está repetido. Critic también está repetido. Se ve que algunos los puse 2 veces. Kleinburgertum. Bueno. Socialismo, ¿no? Socialismus, decíamos que estos terminados en ismus son siempre neutro y casi siempre, digamos, en las corrientes filosóficas aparecen así. No, der Socialismus, ¿no? Der Socialismus, a ver que no me acuerdo. Sí, y masculino, ¿no? Está acá. Ismus, masculino, der, entonces, es el artículo, ¿bien? El socialismo, no hace ni falta que lo aclare. Acá, anarquía, ¿no? Terminado en IE, siempre die. Nationalität, terminados en A con umlaut y T, son femeninos, die Nationalität. Die Verteilung es la repartición, me parece, de división, a ver. Verteilung, la distribución, reparto. Pongamos distribución. Bueno, iba a decir una cosa, pero lo aclaro muchas veces en las clases que siguen ya en las traducciones concretas, así que no hace falta. Que era distribución, ¿no? Distribución, porque es probablemente distribución de la mercancía. Bien, habla de eso ahí seguramente. Es del Capital el texto.
o es del manifiesto, no me acuerdo. Bueno, Krisen. Voy a dejar Krise solamente porque no quiero trabajar plurales todavía sin entrar en eso. Krise. Femenino, acá tenemos uno típico, termina en E. Crisis, ¿sí? Obviamente. Crisis. Machinerie, también como anarquía. La maquinaria, ¿no? Aristocratie, pongo varias de estas porque lo que les decía en una de las clases pasadas, uno empieza a ver estas palabras y ya después deduce la regla general. Ah, terminan en IE, son femeninas, ya está. O con estas socialismus, Burgertum, son las clásicas. Los problemas están más con otras que no tienen estas terminaciones y entonces no queda otra que aprenderlas de memoria cuando uno tiene que hablar. O sea, en la palabra no hay nada que indique en sí el género. ¿Bien? Eso lo hace difícil al alemán también. Una de las cosas que lo hace tan difícil. O sea, ya desde las bases es complicado. Clase, obviamente die clase, ¿no? La clase. Ah, qué linda palabra. Lebensbedingung. También compósita. Acá tenemos dos palabras, dos sustantivos, perdón, que están formando un concepto. Bedingung, quizá ya los que conocen algo del vocabulario en alemán de Kant, ¿no? Condición, condiciones de vida. Condición, perdón, porque es singular. Condición. Esto yo lo debo haber modificado, de haber dicho el Lebensbedingungen, estaba en plural, condiciones de vida, y yo lo adecué. Esto es lo que digo paráfrasis, ¿no? Lo que proponía como método. Acá lo veo en una palabra, después yo lo voy haciendo en oraciones cuando las simplifico y las cambio para explicar la gramática de la clase y del caso. Tomada en un texto. Condición de vida. Las condiciones de vida del proletariado seguramente es lo que está desarrollando, la idea que está desarrollando Marx. Die Lebensbedingung. Perdón, sí, porque las terminadas en también veíamos, son siempre femeninas. Bourgeoisie, la burguesía. Civilización, ¿no? Terminadas en tion también. Die Gesellschaft, terminadas en Schaft. También lo pueden ver en la lista de las clases anteriores. Ups. Die Gesellschaft, la sociedad. Bien. Entwicklung, también, linda palabra. Termina acá como Bedingung, ¿no? O mejor dicho, como... Sí, en femenina, siempre. Desarrollo, ¿no? Die Entwicklung. Y Tua, esta termina en Tua como Natur también. Die Agricultura. Agricultura. ¿Bien? Fíjense, repito, cómo ya extrayendo algunos de los conceptos o varios de los conceptos que aparecen acá. No sé si puse Reichtum, creo que sí. La riqueza, ¿no? Reichtum. Como extrayendo los sustantivos del texto y nada más, ya me puedo hacer una idea general de qué tema está desarrollando Marx o de qué está hablando, ¿no? En el texto. Acá pongo otros que ya no están tomados de el texto anterior de Marx, pero es para seguir trabajando con esta idea de, bueno, hay palabras, sustantivos del alemán en los cuales hay indicaciones del género. Y esto no es el caso de todos los sustantivos en el alemán. Hay algunos que no me lo indican para nada, pero en estos casos sí puedo saber y hay reglas.
Hay reglas que son absolutas y hay reglas que son generales, es decir, generales en el sentido que tienen aplicación para muchos casos, pero no para todos. ¿Mm? Tragödie, yo puedo saber que es die Tragödie por la terminación que tiene, ie. Ie. Quere, también, otra de las típicas. Die Quere, la vuelta, el viraje. Name, fíjense, se los pongo acá porque, como ya les dije antes, der Name, el nombre. Name. Acá está, masculino. Natur, ya lo habíamos dicho como agricultura. Die Natur, la naturaleza. Ding, otra palabra importante en la filosofía, sobre todo Heidegger. Das Ding. ¿Por qué les pongo esta palabra, das Ding? Esta es una de las que no me dice en sí la palabra cuál es el género. Pero, bueno, yo lo sé de memoria, ya lo estudié de memoria. Das Ding. Ustedes tendrán que ir al diccionario. Digo ustedes, esto es un taller pensado para traducción y por ahí para gente que, como les decía en la presentación del curso y el desarrollo del método, por ahí no todo el mundo tiene ganas de aprender el idioma alemán y aprender todo el vocabulario que tiene que ver con turismo, comidas, bebidas, porque claro, eso es lo que se asume. Uno hace un curso, generalmente la gente va a aprender alemán porque se va de viaje a Alemania, porque tiene una beca y tiene que ir para Alemania, pero en realidad su interés principal no es el idioma. Y le pasa a gente de filosofía, yo lo sé, que por ahí tienen interés de, bueno, manejar algunas cuestiones del texto, como esto, poder identificar los conceptos fundamentales, tener, ¿no? Bueno, no sé, estudian un pensador, pero no se dedican solamente a eso, quieren saber cómo se pronuncia la palabra porque la tienen que usar, o analizar algunas cuestiones de compósita, ¿no? Y ver que acá está Lebensbedingung, entonces condición, Lebens, y asociarlo así, o es un concepto que aparece en más de un filósofo, y bueno, saber cómo se pronuncia al menos me parece que es importante. No sé, yo una vez veía un video de cuántica, que es uno de los temas que me interesa a mí, y uno de los presentadores que tenía un nivel realmente impresionante, pero decía, no me acuerdo cómo pronunciaba Schrödinger, ¿no? El físico de las ecuaciones y del gato de Schrödinger. Schrödinger, ¿no? Entonces yo les explicaba acá la O con umlaut, cómo se pronuncia ¿no? Y la SSH, y decía, no me acuerdo, Rodinger, sí, las ecuaciones de Rodinger. Yo me imagino a ver un científico que va a presenta una conferencia y dice Rodinger no sé, en un país, está haciendo una presentación en inglés y dice Rodinger y explica perfectamente bien todo, en inglés perfectamente todo, prolijo, y dice Rodinger, no sé, por lo menos queda mal. Si es que, o sea, le entienden porque está hablando del tema, pero después no puede decir Rodinger, ¿no? Schrödinger, o Schrödinger, no sé, al menos. O no sé, yo alguna vez escuché Nietzsche también, Nietzsche, no sé, con un mamarracho. Nietzsche se acepta, pero bueno, es Nietzsche, ¿no? No es alemán aparte el nombre Nietzsche, debe ser polaco. Por esa combinación, ¿no? TSC, ¿cómo es? Nietzsche, TSC, Z, Nietzsche, esta combinación. TZS ya revela que no es alemán, ¿no? Esto, me parece. Nietzsche. Bueno, en fin, volvíamos con Ding. Acá estábamos. Por ahí me voy un poquito por las ramas, pero algunas cosas hay que aclararlas. Ding es la cosa. Heidegger, la pregunta por la cosa. Fenomenología también, ¿no? Típica palabra femenina, fenomenología. Aufhebung, aparece nuevo UNG. Die Aufhebung. Kampf, otra palabra que no me dice. Bien, se las dejo para que la busquen en el diccionario. Kampf. Realität, sí. Estas palabras como del latín, ¿no? Y la AE, acá está
A con umlaut, die Realität, die Gelassenheit, re linda palabra. Otra cosa con las palabras del alemán, por ahí hay gente que justamente le interesa el alemán filosófico. Entonces tienen el glosario de su filósofo favorito. Gelassenheit es un término que aparece en la filosofía de Heidegger posterior a la Quere, ¿no? Hay un texto, o bueno, aparecen varios textos, pero no importa. Y toman el significado con el cual se ha traducido esta palabra en el texto de Heidegger, Gelassenheit, como serenidad. Y por ahí creen que ya ese es el único sentido. Bueno, Gelassenheit también es un término plurívoco, tiene un montón de acepciones, ¿no? Gelassenheit. ¿Sí? Calma, tranquilidad, impasibilidad, imperturbabilidad. Digo esto porque en la literatura también se va a usar y va a aparecer en la poesía también con otros sentidos, ¿no? Serenidad aparece acá, sosiego. También alguna vez creo que lo charlé con algún amigo o amiga alemana. Acá está el lassen, ¿no? El dejar. No es la dejadez tampoco, pero está la idea esa de dejar. Metaphysic. Fíjense, acá también traté de usar palabras donde aparece la Y, acá, ¿no? Metaphysic. Metaphysic. Terminadas estas en IK, siempre son die Metaphysik. Die Metaphysik. Skepticismus, ismus, ¿no? Las corrientes. El escepticismo. Augenblick. Otra palabra que en sí, o sea, si ustedes van y dicen, a ver, Augenblick, me memoricé o aprendí ya por deducción cómo es esto de las terminaciones, cuáles pueden ser masculino, femenino, neutro. Augenblick no aparece en mis registros. Entonces, bueno, hay que saber qué es der Augenblick, creo, ¿no? Augenblick. Masculino, der Augenblick, el instante, el momento. Esto también tiene varias, abrir y cerrar de ojos. Si ustedes, este es un ejemplo lindo, ¿no? Le preguntan a por ahí uno que estudió Heidegger o hizo un taller de filosofía y vio este tipo de términos con un heideggeriano. Augenblick en Gauss aparece como mirada. Mirada. Sin embargo, como pueden ver acá, Augenblick es también el instante, ¿no? Y esto es un concepto interesante porque es como Blick es mirada, ¿no? Está bien. Augen es ojo. Entonces esto, el instante, es como un abrir y cerrar de ojos, en ese sentido que lo tenemos nosotros. En Heidegger tiene los dos sentidos, porque es el instante, podría decirse el instante de la mirada. Y Gauss lo traduce como mirada, creo yo, bien, tomándolo de Kierkegaard, ¿no? El Øjeblikket en danés. Øjeblikket es la mirada, el instante en el sentido del instante de la mirada. Augenblick. Y yo creo que la fuente es San Pablo, cuando habla del Apocalipsis como el ripe oftalmú, ¿no? O sea, como un golpe de ojo, que el Apocalipsis sucederá en un instante, repentinamente y, bueno, así en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Muy velozmente y de una manera imprevista. Entonces, todas estas acepciones están contenidas en el concepto de Augenblick, también de Kierkegaard, y después retomado por Heidegger. Si bien Heidegger va a decir, bueno, está hablando del concepto de tiempo y va a decir, no es Kierkegaard, no pescó el Augenblick en su sentido originario. El presente, ¿no? El Augenblick es en la temporalidad el presente propio, el presente en el modo de la propiedad, de la temporalidad propia del Dasein como sentido de su ser. Bueno, creo que no hay nada más.
Esta es la idea que quería desarrollar en esta clase, para poner un poco materia a lo que habíamos visto en la clase 1, un poquito abstracto por ahí. Bueno, dejo acá y retomo ya, creo que no sé si hay clase 2, parte 2, o ya directamente paso a la clase 3. Seguiremos viendo estas cuestiones, plural, las reglas del plural, cómo se construye. También es un tema complejo. Y después ya entrar un poquito con pronombres, algunas cuestiones, pronombres definidos, pronombres personales, etcétera. Y la idea es ir construyendo una base de gramática básica de nivel A1 para poder entrar ya a las oraciones modificadas del Zaratustra e ir avanzando en función de eso hacia el texto original ya en las últimas clases y, bueno, aprender a traducir. Un abrazo.